¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Montar un negocio ecológico rentable y que sí funcione no es fácil, pero tampoco imposible. Si vas a rendirte porque los pasos a seguir te vuelven loco, deberías pensarlo un poco antes de tomar esta decisión. Los negocios ecológicos representan, como cualquier otro negocio, financiamiento, estudios de factibilidad, lo cual va a llevar a la planificación, estudio de mercado, marketing, para lo cual también necesitarás tiempo y, por supuesto, inversión. En unos casos la inversión puede ser mínima, pero en otros necesitarás un gran capital. El reciclaje es importante no solo como una práctica amigable para el medio ambiente, sino como una forma de emprendimiento innovadora. Número 1. Montar un negocio de paneles solares. La instalación de paneles solares es la profesión del futuro, según varios expertos. Muchos científicos predicen que las instalaciones solares proporcionarán una cuarta parte de las necesidades energéticas del mundo para el 2050, y se espera que el 11% de la energía solar provenga de paneles compuestos colocados en viviendas y edificios de oficinas. Según un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara, el funcionamiento de los paneles solares es bastante rentable. De hecho, estas empresas enfocadas en el mercado pueden duplicar su inversión inicial o incluso un poco más en tan solo 6 años. La energía solar recibida es inagotable, renovable y no contaminante. El manejo y almacenamiento para uso comercial es rentable y seguro para el medio ambiente y los inversionistas. Número 2. Un negocio de muebles reciclados. La restauración de muebles hoy puede ser más atractiva que en otras épocas. Existe una tendencia de reciclar y reutilizar objetos en lugar de comprarlos nuevos, y además está de moda lo vintage. Así que no esperes más y emprende. Restaurar muebles es una actividad de negocio tradicional. Sin embargo, se puede enfocar de distintas maneras, dándole aires frescos y renovados que pueden marcar tendencia, especialmente pensando en el medio ambiente. Puedes usar tus habilidades para abrir un pequeño taller de restauración de muebles y trabajar por encargo. Otra posibilidad es que tú compres muebles antiguos, rarezas que encuentres en mercadillos, los restaures y los vendas. Número 3. Tienda exclusiva de libros electrónicos. En la medida de lo posible se debe alentar a las personas a comprar más libros electrónicos en lugar de libros impresos. Esto obviamente contribuye al medio ambiente. Aunque déjame decirte una cosa, entre paréntesis, ¿sabías que los textos leídos en papel se acentúan mejor en la memoria que los leídos en una pantalla digital? ¿Sabías también que en cuanto a la comprensión y la concentración de los lectores, estos también ganan por goleada al no incluir hipertexto ni contenidos interactivos que desvíen la atención? No obstante, la idea de negocio rentable que te propongo acerca de montar tu tienda de libros electrónicos, además de innovadora y ecológica, tiene mejores oportunidades de iniciarla porque no se requiere cuantiosa inversión. Eso sí, debes tener un gran apego por la lectura para estar preparado en cuanto a este tema, casi igual a los famosos y casi extintos libreros, que cuando tú entrabas a una librería te guiaban para adquirir el libro que deseabas obtener. Número 4. Un negocio de materiales de construcción ecológicos. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se pronostica que este porcentaje llegue al 60% para el 2030. El sector de la construcción es responsable de más del 30% de la extracción de recursos naturales y de una cuarta parte de los residuos sólidos generados en nuestro planeta, además de un 36% del consumo de energía y de un 39% de las emisiones de CO2 relacionadas en el mundo. De manera que es urgente reforzar el número de empresas ecológicas en este sentido. Llegó la hora de considerar las prácticas de construcción sostenible como mejoras del valor, en lugar de lastres que hacen perder tiempo y dinero, puesto que cuando se implementan de forma inteligente, estas prácticas benefician tanto al medio ambiente como al balance final. Número 5. Una tienda de bombillas ecológicas o luces LED. Las luces LED plantean un sistema de iluminación de bajo consumo. Por ende, son amigables con el medio ambiente, lo que implica un método de iluminación que, de acuerdo a las evidencias que se vienen vislumbrando, terminará por abarcar todo el mercado de luces. Tal vez sea esta la característica que más buscamos en un negocio, la posibilidad de continuación a futuro. No vaya a ser que nuestra empresa se trate de pan para hoy, hambre para mañana. Para asegurarnos de eso, debemos analizar
con cuidado qué producto o servicio estaremos vendiendo y cómo se adaptará a las generaciones que vienen. Si lo que buscas es un negocio con futuro, entonces la tienda de luces LED es el emprendimiento para ti. Esto se debe a la inminente desaparición de la bombilla incandescente, dado su alto consumo y su corta vida útil. Número 6. Un negocio de botellas de plástico reciclado. Para montar un negocio ecológico de reciclaje de botellas de plástico que sea rentable y que funcione, tienes muchas opciones dependiendo de la cantidad de tiempo, energía y dinero que desees invertir en tu negocio. Puedes empezar poco a poco mediante la recopilación y tercerizando el procesamiento de plásticos a otra empresa, o puedes comprar equipos para el tratamiento y hacer el procesamiento tú mismo. Investiga el mercado de reciclaje de plástico, busca en la web o en tus listas de empresas locales para encontrar recicladores de plástico en tu área. Decide si una nueva empresa de reciclaje de plástico es necesaria en tu comunidad antes de empezar. Haz un plan de recolección. Decide cómo vas a reunir plástico reciclable, ya sea recogiendo tú mismo de las zonas residenciales, contratando grupos de voluntarios locales que puedan recoger plástico para ti o creando un centro de entrega a tu sitio de negocios. Si verdaderamente quieres montar un negocio como estos, es importante que sigas investigando y profundizando para dar el paso definitivo. Número 7. Una tienda de bolsas o fundas de papel ecológicos. La venta de bolsas de papel ecológicos está en tendencia y puede llegar a ser un negocio altamente rentable, un negocio que sí funciona. Es un hecho que en la mayoría de los países en el mundo se alienta a las tiendas minoristas, por ejemplo, a utilizar bolsas de papel recicladas simplemente porque son amigables con el medio ambiente. ¿Sabías que las fundas de papel son 100% renovables? Porque su materia prima proviene de bosques plantados por la mano del hombre, renovable cada 7 años. 100% reciclables porque son recogidos y reciclados en varias ocasiones. 100% biodegradables porque cuando se desechan en el medio ambiente son absorbidos por los microorganismos presentes en el suelo y el agua. 100% compostables porque cuando se mezclan con los residuos se convierten en un material orgánico que se puede utilizar como abono. Número 8. Un negocio de productos usados. Otra gran idea de negocio rentable, ecológico y que sí funciona es montar una tienda de productos usados. Al montar una tienda de segunda mano, se debe tener en cuenta que la organización del lugar es primordial para conquistar a los clientes. Aunque sea un tipo de establecimiento cada vez más popular, aún hay consumidores que no se sienten bien comprando productos usados. Por eso, mientras más atractivo sea el ambiente, mejor. Evaluar el mercado, elaborar un plan de negocios, elegir el punto comercial, planificar las acciones de marketing y analizar la competencia también son secretos para abrir un emprendimiento de éxito. Estas cuestiones anteceden el montaje de la tienda y son importantes para que pongas a marchar tu idea. Número 9. Negocio que promueva el transporte alternativo. El tema ecológico representa una oportunidad para abrir un negocio como este, que sea rentable y que sí funcione. Según estimaciones del Banco Mundial, ya hay más de 2 billones de bicicletas en circulación en todo el mundo. Para el año 2050 ese número podría alcanzar los 5 billones. Esta demanda creciente está íntimamente relacionada con los beneficios que implica la práctica ciclista. En primer lugar, la actividad deportiva tiene un impacto muy positivo en nuestra salud física y mental. Y en segundo lugar, y como tema que nos atañe en este contenido, la práctica ecológica, que significa el hecho de utilizar bicicleta como medio de transporte, porque reduce enormemente el impacto ambiental. Es indispensable ofrecer productos y servicios complementarios. Te ayudarán a incentivar las ventas cruzadas y generar ingresos recurrentes en tu nueva tienda de bicicletas. Número 10. Un negocio de juguetes ecológicos. Uno de los negocios más rentables que existe es la juguetería, pero si le agregamos el plus de ser ecológicos, las posibilidades que funcione aún más se mantienen intactas. Los artículos que exhibes en una juguetería se pueden vender en cualquier parte del mundo, lo que convierte a una juguetería en uno de los negocios más rentables con el que puedes comenzar. Una búsqueda en internet te puede dar excelentes ideas para hacer juguetes reciclados si decides hacerlo tú mismo, pero también puedes buscar proveedores para que te proporcionen artículos de calidad para su venta. La venta de juguetes ecológicos para niños es otro negocio rentable que sí funciona.
De manera que podrías iniciar este tipo de emprendimiento y siguiendo los pasos adecuados podrías alcanzar el éxito. Número 11. Reciclaje de residuos electrónicos. Un informe de 2020 reveló que el sector del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas y baterías generan anualmente un valor añadido bruto de 955 millones de euros solo en España. De manera que esta es otra idea de negocio ecológica muy rentable y que sí funciona. Un centro de reciclaje de electrónica facilita la reutilización de componentes electrónicos utilizables, la separación y procesamiento de metales reciclables y la correcta eliminación de tóxicos o partes no reciclables. Una empresa de recolección de residuos electrónicos tiene un papel muy grande en el mercado regional. Después de todo, tiene que animar a la gente a deshacerse de sus residuos electrónicos en los lugares correctos y siempre que quede claro que tu empresa se preocupa por el medio ambiente y puede ayudar a estas personas en la eliminación adecuada de estos residuos. Número 12. Negocio ecológico de dispositivos electrónicos. Otro negocio ecológico rentable y que sí funciona es la recolección de dispositivos como celulares y tabletas. Es un hecho que hay un gran mercado para teléfonos, tabletas y pads restaurados simplemente porque son más baratos que los nuevos. Es importante tener en cuenta que se está consumiendo más energía en el proceso o la fabricación de teléfonos inteligentes nuevos en comparación con la energía consumida en la restauración. La esencia de las ventas de productos ecológicos es ayudar a salvar nuestro planeta. De hecho, existe un gran mercado global para smartphones, tabletas y pads restaurados. Número 13. Un negocio de medicina natural. Una tienda naturista o de remedios caseros es un comercio que ha venido experimentando un auge innegable en los últimos años. Esto debido a que muchos consumidores buscan reinventar su estilo de vida e iniciar un proceso de transición hacia hábitos más saludables, lo que también ha significado una marcada tendencia por evitar el uso de productos artificiales y con agentes químicos. Queda claro que las tiendas de productos naturales representan una oportunidad para emprender en un mercado con grandes proyecciones de crecimiento. Si consumimos lo natural, es obvio que contribuimos al medio ambiente porque evitamos la polución y toxicidad en la fabricación de productos químicos. Pero llegar al 100% de consumo en este aspecto es una quimera. Sin embargo, se convierte en una oportunidad para empezar a explotar un mercado que aún no está tan trabajado. Número 14. Un blog sobre medio ambiente. Si realmente estás comprometido con mejorar las condiciones de vida en el planeta, un blog es una gran oportunidad para comenzar un negocio digital que sea rentable a largo plazo y que funcione a medida que las condiciones estén a tu favor. Si quieres crear un blog ecológico es porque quieres animar a otros a ser consciente sobre el impacto que tenemos los seres humanos en el planeta. Puedes pensar que hay muchos blogs sobre este tema. No te preocupes, siempre habrá un público que le gusta y le interesa lo que haces. Solo tienes que ser honesto, real, no se trata de copiar a otros. Piensa de qué manera quieres compartir tu experiencia y cómo quieres que los usuarios se conecten contigo. Eso sí, debes tener un propósito claro. ¿Lo piensas hacer como un pasatiempo, para motivar a otros, una tienda para vender tus productos o quieres monetizar tu blog o sitio web? Como comprenderás, crear contenido, postear de manera continua, requiere trabajo y tiempo, además de mantenimiento que requiere unos gastos mínimos al año. Número 15. Una app móvil con contenido sobre ecología. Si bien es cierto, el mundo tecnológico también puede afectar el medio ambiente. Bien utilizado puede servir para cuidarlo. Por ejemplo, podrías hacer una aplicación con toda la información sobre cómo separar correctamente envases de plástico, metal, bricks, papel y cartón. Incluye un buscador de envases para que el usuario siempre pueda consultar sus dudas a la hora de clasificar. O quizá una app que evalúe marcas y productos en base al impacto que provocan en la salud, la sociedad y el medio ambiente, analizando con rigor científico bienes de consumo. En fin, puede convertirse en un gran negocio rentable y funcional, además de contribuir con el medio ambiente. Número 16. Lavandería ecológica. Si utilizas máquinas lavadoras de uso mínimo de agua, bajo consumo de electricidad, inteligencia artificial y detergentes biodegradables, el resultado será un negocio ecológico rentable y que sí funciona a corto y largo plazo.
Una tintorería ecológica puede ser el negocio perfecto para lanzarte en el mundo del emprendimiento. Así que manos a la obra. Lo que sí es importante es comprender el mercado y tener un mínimo de inversión. Puedes competir utilizando mecanismos de marketing y fidelización que puedan ser ignorados por tu competencia, pero es un negocio sustentable que promete. Es una tendencia con el incremento del home office, donde las personas, al no gastar tanto en transporte público o sus automóviles, comienzan a pensar en cuestiones como lavar la ropa fuera de casa para tener más tiempo para ellos. En fin. Número 17. Convertir desperdicios de comida en fertilizante. Otra idea de negocio rentable, ecológico y que sí funciona es el hecho de convertir desperdicios de comida en fertilizantes. Ayudemos a limpiar el ambiente convirtiendo los residuos en alimento para las plantas. Claro está, el negocio sustentable debe apasionarte para que puedas capitalizarlo de la forma correcta y aprovechar sus ventajas. Una de las grandes ventajas es que puedes iniciar con muy poca inversión. Lo que sí necesitarás es un espacio y conocimientos de agricultura básicos para que puedas llevarlo a cabo de la mejor forma posible y no renuncies antes de tiempo. Toma en cuenta que toneladas de comida se pierden a nivel mundial día con día y una alternativa para aprovechar los residuos de comida es convertirlos en fertilizante para que sirva de abono, rescatando así el ciclo ambiental. Número 18. Asesoría legal en temas medioambientales. Este negocio requiere conocimientos legales sobre las normas medioambientales, pero de que es un gran negocio, rentable, ecológico y funciona bien en todos los casos. Podrías ofrecer servicios como análisis de riesgos ambientales, identificación de componentes ambientales en proyectos de inversión privada y asociaciones públicas privadas. También podrías ofrecer gestión de trámites de regulación ambiental ante instituciones públicas, asesoría en regulación ambiental, elaboración de matrices legales ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional, diseño e implementación de programas de cumplimiento legal ambiental, entre otros. Número 19. Limpiadores ecológicos para el hogar. La limpieza es fundamental, ya sea en el hogar, a nivel institucional o empresarial. Los productos de limpieza de hoy en día suelen ser muy tóxicos para el medio ambiente y plantean un gran riesgo para la salud humana. Podrías emprender un negocio rentable ecológico produciendo o vendiendo diferentes productos de limpieza utilizando para su producción algunos productos naturales y biodegradables. Además, no hace falta que tengas un negocio físico, puedes venderlos por internet. Los productos que más ventas tienen actualmente son, por ejemplo, shampoo, detergente y venenos para insectos. Si de limpieza hablamos, las fundas plásticas son necesarias para este fin, pero como sabemos, el material plástico es nocivo para el planeta. Una idea de negocio es la creación de bolsas biodegradables o de tela, que además de ser amigables con el medio ambiente, es un mercado muy grande para abastecer y son pocas las empresas que se dedican actualmente a fabricarlas. Número 20. Envases biodegradables para productos. Muchos de los productos que consumimos requieren necesariamente de una envoltura, ya sea de cartón o de vidrio, que por supuesto son perjudiciales para el planeta. De allí la importancia de los materiales biodegradables para ayudar a los envoltorios, botellas y cajas. Actualmente en el mercado faltan fabricantes que se dediquen a desarrollar envases que sean ecológicos para diferentes productos. Si te gustaría un negocio ecológico a lo grande, esta puede ser tu oportunidad, ya que es un sector del mercado que está en pleno auge. Estas 20 ideas de negocios ecológicos rentables que sí funcionan, reúne lo dinámico en materia de negocios, con las preocupaciones más loables y necesarias para el medio ambiente. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.